Bienvenidos a una conferencia más de su iglesia de Gran Comisión Valle Ángeles. Qué hermoso es tenerles con nosotros a través de este medio. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Dios esté con ustedes. ¿Ha escuchado usted el término GPS? El sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, es una herramienta que nos proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación, cronometría gratuita de manera interrumpida a usuarios civiles, es decir, a nosotros. Hoy por hoy es muy utilizada por los servicios de entrega de encomiendas, productos, supermercados, restaurantes, logística y tendencias de compra, etc. Con esta herramienta podemos saber qué lugares hemos visitado, nuestra ubicación actual, el lugar a donde queremos ir. Por ejemplo, esta semana me hicieron entrega de un cargo de libros que provenían del extranjero. Llegaron y los entregaron a la puerta de mi casa. ¿Cómo lograron eso? Todo basado en las coordenadas para fijar la ubicación. ¿Me creería que la Biblia es un GPS? Sí, así es, ya que a nivel espiritual ella me revela, número uno, de dónde vengo. Mi naturaleza pecaminosa es decadente también. Estas son las coordenadas que me demuestran que mi naturaleza es pecar. Lo encontramos en la siguiente coordenada, Romanos 5:12, en la palabra de Dios, que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. También me puede revelar dónde estoy. Quizás estoy confiando en mis obras. ¿Qué me dice la palabra de Dios en estas coordenadas? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Ese es el lugar donde estoy. Estoy destituido de la gloria de Dios. En pocas palabras, no merecemos estar con Dios. Las obras que hago no sirven de nada para ganar mi santidad. Eso lo afirma la palabra de Dios en Efesios 2:8, que dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por las obras para que nadie se gloríe. Como también, ¿a dónde me dirijo? La palabra de Dios me va a decir a dónde voy. ¿Cuál es este final? Es el de muerte, separado de Dios, ¿a consecuencia de qué? De mis pecados. Si sigo esa ruta actual que llevo, confiando en mis obras, esta sería mi coordenada final. En Mateo 25:46 dice la palabra de Dios: e irán estos al castigo eterno. Eso es lo que merecemos, estar separados de Dios por toda una eternidad, sufriendo ahí. Y dice la palabra de Dios también que los justos sí tendrán vida eterna. Pero ¿sabes? Puedes cambiar esa ruta. Tú te preguntarás ¿cómo? Primeramente aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Recalcula tu ruta. Estas deberían ser tus nuevas coordenadas a seguir. Lo encontramos en Juan 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, sabiendo que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, como dice en la carta de Pedro, 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, la cruz, para que todos nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a su justicia, por la cual herida fuimos sanados. Arrepintiéndose de todos nuestros pecados. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy puedes cambiar tu ruta final. Recibe a Cristo, no lo prolongues más. Que este día puedas decir GPS, es decir, gracias por salvarme.
buenas tardes, bienvenidos a su reunión de Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Hoy continuamos con nuestra serie que estamos tocando durante todo este mes de octubre que se llama La Silla, y hoy específicamente estaremos hablando acerca de la silla del entretenimiento. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y es que la industria del entretenimiento mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. Como dato relevante, déjeme mencionarle que la industria del cine en el año 2015 reportó ingresos cercanos a los 50.000 millones de dólares alrededor del mundo. Mercado que sigue creciendo a pesar de convivir con estas plataformas en línea que ya conocemos, ¿verdad? Que le hacen competencia, o la misma televisión por cable, y qué decir más acerca de la piratería, ¿verdad? Y es que nuestra naturaleza humana siempre va a ayudar a que nosotros destinemos esfuerzo y tiempo y gasto en este tipo de mercado, en este tipo de industria, ¿verdad? Y lo mejor que para todas las personas que están involucradas produciendo dicha oferta, y es que el consumidor no necesariamente tiene remordimiento cuando se trata de gastar en diversión, ya que para muchos al final entretenerse es como buscar desconectarse de la realidad, ¿verdad? Por un momento eso es como parte de la vida misma, tanto como respirar, tanto como comer y hasta dormir. Pero la pregunta que queda es, ¿qué dice la Biblia sobre el entretenimiento? Pero antes de responder esa pregunta, déjenme que veamos qué significa entretener. Y estuve revisando, y entretener es hacer pasar el tiempo agradable. Otra definición es hacer perder el tiempo de una persona, ocupando la atención e impidiendo la realización de una acción. Las dos definiciones de la palabra entretener me llevaron a pensar qué es lo que dice la Biblia con respecto al uso adecuado de nuestro tiempo, dinero y energía. Y luego que ahí sí podemos encontrar muchas directrices que la Biblia nos habla respecto a nuestro uso del tiempo, respecto al dinero, respecto a los recursos y respecto a la misma energía que utilizamos. Y la pregunta que queda ¿es malo tener esos momentos de entretenimiento? Todos y cada uno de nosotros necesitamos momentos de diversión y distracción luego de una jornada ardua, ¿verdad? Después de una semana de actividades. No cae nada malo tener ese tiempo, ¿verdad? Para salir a vacacionar después de haber trabajado todo un año de forma continua. Es reparador ese tiempo en juego, sobre todo si lo pasamos en familia, después de haber tenido una jornada tensa de ocupaciones, de responsabilidades. Ahí sí, digamos que tiene cabida el entretenimiento, pero ¿qué es lo que sucede si no manejamos sabiamente el entretenimiento? Si no somos cuidadosos en el manejo del entretenimiento, el beneficio que podría traer a un sano esparcimiento realmente podría llegar a convertirse en un ídolo para adorar en nuestra vida, dado que todos y cada uno de nosotros deseamos añorar y pasar momentos agradables, ¿verdad? Y el entretenimiento podría convertirse en eso que cada uno de nosotros deseamos y a lo que más dedicamos nuestro tiempo, dinero y energía. Y ahí es donde está el peligro de que se pueda convertir en un ídolo. En la práctica realmente revela lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Muestra lo que en verdad amamos y hasta adoramos. Y es muy triste ver cómo personas después de una extenuante jornada laboral están dispuestos incluso a hacer unas grandes filas para poder entrar a un cine, a una función que por lo menos dura 2 horas, pero no tendrían la misma disposición para entrar y reunirse, ¿verdad? O para orar, o para leer la Biblia en familia, o para asistir a una reunión que podría demorar entre 1 hora, hora y media. Por ejemplo, da pesar que muchos cristianos, ¿verdad?, estén dispuestos a pagar el precio que sea necesario por ir a ver al equipo deportivo favorito o un artista favorito, pero no son capaces muchas veces de dar esa misma cantidad para la ofrenda. Y es de cuestionar a aquel cristiano que grita ¡gol!, ¿verdad?, por su equipo, pero en la alabanza ni los labios mueve, ¿verdad? Y muchas de estas cosas en la práctica, ¿verdad?, como ir a un concierto, ir a un crucero cristiano, ir a ver un partido de fútbol, no son malas per se, pero cuando las comparamos con lo que estaríamos dispuestos a hacer por Dios y por la iglesia, podrían ser evidencia de los ídolos que hemos levantado en nuestro corazón. Y aquí cuando lo comparamos con la vida espiritual, ahí sí podríamos ver una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué hacer para no volvernos como los fariseos?
¿Qué hacer para no ser legalistas? Y para eso debemos volver al principio, enseñado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, que dice lo siguiente: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejemos que algo tome el lugar que solo le corresponde a Dios. No permitamos que nada nos domine. No consintamos que el entretenimiento robe lo mejor de nuestro tiempo, robe lo mejor de nuestro dinero, robe lo mejor de nuestros recursos y energía, y más bien entreguémoselo todo al Señor. Así que, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros para afrontar este ídolo tan común que nos asedia y que nos absorbe muchas veces sin darnos cuenta? Hoy vamos a ver 5 principios que aparecen en la Biblia, que aparecen en la palabra de Dios y que son muy importantes para hacerle frente a este ídolo de entretenimiento. Número 1. Busque primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí dice, busquen primeramente. Y para entender mejor, vamos a ver qué significa la palabra prioridad. Y prioridad es anteponer algo con respecto a otra cosa en tiempo o en orden. El entretenimiento no tiene nada de malo siempre y cuando no compita, ¿verdad?, en nuestro corazón por el primer lugar que únicamente le corresponde a Dios. En Mateo 6:33, el Señor está hablando de la prioridad que debe tener el reino de Dios al buscar sobre las cosas, 2 cosas primordiales que son el alimento y el vestido. Y si para Dios el primer lugar debe ser su reino, ¿cuánto más cuando estamos hablando acerca del entretenimiento? Entonces, miremos cuánta importancia le da el Señor a su reino. Dice, busquen primeramente, no dice busquen únicamente. Para mantener el equilibrio hay que darle el primer lugar al Señor por encima de todo lo demás que nos preocupa. La palabra busquen en el griego significa ir en pos de, también significa requerir, significa demandar, significa pedir, preguntar, procurar, querer. Y el Señor quiere que la prioridad de todos estos verbos recaigan en el reino de Dios. En términos generales, al hacer una lectura del cristiano moderno, se ve que no solamente anda buscando afanosamente el sustento y el vestido, que son 2 necesidades prioritarias, sino que también está preocupado por buscar las cosas que la sociedad ha dicho que le darán felicidad. Están afanados por el entretenimiento. Y yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios por encima del entretenimiento? Y Dios es práctico, y es aquí que de cuando en cuando Dios le va a permitir a usted que pase por situaciones en que tenga que decidir por Dios o por el entretenimiento, que sea de su agrado, entre si se reúne en el grupo o en la iglesia o si va a haber un partido. En algún momento usted tendrá que elegir entre si ora, ¿verdad?, o si ve su programa favorito. En algún momento usted va a elegir entre si va a pasear o si presta algún servicio en su iglesia local. En algún momento de su vida usted tendrá que decidir entre si ayuna o si va al paseo familiar. En algún momento de su vida usted tendrá que decidir entre si lee la Biblia, la palabra de Dios, o si entra a las redes sociales. En la vida práctica es donde realmente a Dios, a cada uno de nosotros, nos va a cuestionar si le damos la importancia que realmente se merece. En algún momento usted tendrá que elegir entre si va al mall de shopping o si va a visitar a un hermano que está enfermo. Estas situaciones que les he mencionado, Dios esperaría que cada uno de nosotros lo escogiéramos a Él y a su reino. Y no contestemos con aquella vieja excusa, ¿verdad?, que, por ejemplo, para nosotros los hombres, es que ese partido es la final de un mundial y eso nunca se va a dar. Estos jugadores es la única vez que se van a enfrentar y es lo máximo. Otros dicen, no, es que un paseo de vez en cuando y cada cuándo voy a volver a tener la oportunidad de volver a asistir. Bueno, y pueden haber muchas y otras excusas, pero la razón tiene la frase que dice, cuando uno quiere, saca tiempo, y cuando no, lo que uno saca son excusas. El primer principio a tener en cuenta para no arrodillarnos ante el ídolo de entretenimiento es buscar primeramente el reino de Dios. Principio número 2, vaya a la iglesia a adorar. Vaya a la iglesia a adorar. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta que todos los cristianos debemos hacernos al congregarnos en una reunión de iglesia es, ¿a qué venimos a la iglesia? Y la respuesta sencilla pero contundente es, a la iglesia venimos y es adorar. Si usted tiene claro este concepto, entonces usted no va a estar
preguntándose o diciendo qué aburrido estuvo la reunión, es que yo no sentí nada, es que la verdad el propósito no es entretenerlo a usted ni a mí, el propósito del que venimos cada uno de nosotros es adorar a Dios. Quiero señalar aquí que el día de reposo fue constituido para adorar a Dios, no para pasear, ¿verdad? Hoy cada uno de nosotros tenemos un día de descanso a la semana para dedicar al Señor, no solamente para dedicarlo en familia, no solamente para ir al mall, no solamente para ver toda esa serie de películas o programas de televisión que miramos todas las tardes. Usted puede hacer todo eso después de haber adorado, pero lo más importante es que recuerde usted que Dios diseñó el día de reposo para descansarlo y para ir a adorar. El entretenimiento es un ídolo que entra por nuestra mente, entra poco a poco, nos va arrastrando sigilosamente y muchas veces no nos damos cuenta. Y es de analizar los recursos, cómo estamos utilizando cada uno de nuestro tiempo. ¿A qué le dedica usted más tiempo en su día a día? ¿Dedica más tiempo usted a las redes sociales? ¿Dedica más tiempo a ver películas? Y muchas otras cosas que el entretenimiento nos ofrece a cada uno de nosotros el día de hoy. Cuando usted dedica más tiempo a esto, al entretenimiento, que a leer la Biblia, que a estudiarla, que a las actividades de la iglesia, usted está siendo preso del entretenimiento, de ese ídolo. Y sobre todo vemos hoy la juventud que está siendo absorbida sin darse cuenta y que realmente lo puede llevar a situaciones bastante peligrosas. Principio número 3, aproveche sabiamente su tiempo. Si usted no quiere rodearse ante el ídolo del entretenimiento, Efesios 5, del 15 al 16, nos dice el apóstol Pablo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El ídolo del entretenimiento en su esencia más básica es un distractor. Lo que busca es distraerlo a usted para que haga otra actividad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que hace es que le roba su tiempo. Bueno, claro está que usted se lo da, ¿verdad? Voluntariamente. En los hogares hondureños, para que tenga una idea, hay más televisores que estufas, hay más televisores que licuadoras, hay más televisores que microondas. Es cierto, así es. Y el televisor sigue siendo el electrodoméstico más importante en los hogares, por encima de la estufa eléctrica, por encima de la licuadora. Algunas cifras para reflexionar. Por ejemplo, un joven de 21 años que ha visto aproximadamente 20,000 horas de televisión, que equivalen a 2.3 años de vida de forma continua. Ese mismo joven ha pasado 10,000 horas en videojuegos. También ha hablado 10,000 horas por teléfono. Los 3 sitios más buscados en Internet, de acuerdo al ranking Alexa, son Google, YouTube y Facebook. Y la gente pasa horas y horas y días de la semana desperdiciando su tiempo. ¿Y qué nos dice a cada uno de nosotros los cristianos todas estas estadísticas? Aquí podemos sacar una valiosa enseñanza a cada uno de nosotros y usted para nada es sabio, ¿verdad? Cuando le dedica mucho tiempo al entretenimiento. Qué triste que por lo general en las iglesias es que muchos de sus miembros llegan tarde a las reuniones, pero eso sí, ellos están muy pendientes cuando el reloj marca la hora en que debería terminar dicha reunión. Lo irónico del asunto es que estos mismos cristianos no reparan en el tiempo en que se pasan navegando por internet, en su pasatiempo favorito, quizá mirando alguna película. Y yo creo que eso debería decirnos algo a cada uno de nosotros. Usted y yo hemos sido llamados a utilizar el tiempo con sabiduría. Y según el apóstol Pablo, si usted no está utilizando el tiempo con su sabiduría, usted está desperdiciando y haciendo una mala utilización del tiempo. Dígame cómo está utilizando su tiempo y le diré qué tan sabio o qué tan necio es usted. Para que nos quede bien claro, si el apóstol Pablo tuviera que calificar a un cristiano que se la pasa perdiendo todo el tiempo en la red, en sus hobbies, en tantas cosas que se puede perder el tiempo últimamente, le diría a esa persona o lo calificaría a tal persona como una persona necia. Con solo echarle un vistazo a su agenda podemos saber si es usted una persona sabia o si es una persona necia. Principio número 4, no despilfarre su dinero. Y yo creo que a usted le cuesta mucho trabajo ganar su dinero. Isaías 55:2 dice,
¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Qué pregunta tan impresionante. Hace más de 1800 años se hacía esta pregunta a Isaías. Y es que el entretenimiento, al igual que las drogas, ha sido diseñado para no satisfacer. Es decir, satisface, pero al mismo tiempo crea insatisfacción. A eso se le llama la paradoja del entretenimiento. Por eso es que queremos experimentar más, ver más, pasar más tiempo, volver a revivir ese momento que hemos pasado en entretenimiento. Y quiero que quede bien claro algo: todo ídolo desea o quiere algo de usted. Y los cerebros que están detrás de la industria del entretenimiento invierten billones de dólares, todo con un propósito. Y ese propósito es recuperar multiplicada su inversión. En 1999, para que tenga usted una idea, una película que costaba entre 50 y 100 millones de dólares en su producción tenía un presupuesto de publicidad entre 25 y 40 millones de dólares. Esa cantidad de dinero se utilizaba en un periodo de entre 6 a 8 semanas, justo antes y durante el lanzamiento de la película. Hoy en día las cadenas que tienen entre 12 a 15 películas al año invierten entre 500 a 750 millones de dólares en empresas especializadas en marketing. ¿Y cuál será el propósito, piensa usted, para realizar tal inversión? Y es que lo que ellos buscan es un retorno financiero y que éste sea astronómicamente superior a la inversión que han realizado. Y ellos lo logran su propósito creando adicción en los consumidores. No se ha estrenado la película y ya la gente está buscando la sinopsis, está buscando los trailers, está averiguando de qué se trata esa película, y eso con el fin de crear un gancho. Así que la persona o el cristiano que es adicto al entretenimiento no es muy diferente al consumidor de cualquier vicio. Hay algo en ese placer que experimenta que le hace pensar que vale la pena gastar todo lo que sea necesario para volver a experimentar ese momento de placer. Algunos cristianos incluso están dispuestos a derrochar su dinero, cuanto dinero consigan, con tal de pasar un momento agradable. Y sin darse cuenta están postrándose cada vez más ante ese ídolo intangible que es el entretenimiento. Y la pregunta es, ¿para qué Dios fue que creó el dinero? ¿Para qué Dios nos da el dinero a cada uno de nosotros? Dios nos da el dinero con el único propósito que hagamos su voluntad. Así que cada vez que usted malgasta ese dinero, está yendo en contravía de lo que Dios quiere para su vida. Y solamente y única y exclusivamente usted es el responsable de cómo utiliza su dinero. Haga que su dinero glorifique a Cristo, satisfaciendo sus necesidades, obviamente, ¿verdad? Para eso el Señor se lo está dando, para sus hijos, para que no aguanten hambre, para que haya dinero para la ropa, para la educación, para la salud, pero también para dar generosamente para la iglesia. Eso es un principio. Y también utilice su dinero para ayudar y para bendecir a otros. Una pregunta para reflexionar: ¿por qué los cristianos gastan y gastan dinero en ídolos que nos sacian? Los cristianos que gastan dinero en ídolos que nos sacian, el entretenimiento, lo hacen porque no tienen gozo en su corazón. Esa es la realidad. Y van al entretenimiento a buscarlo, y es que ahí no lo van a encontrar. Nosotros debemos de meditar en la siguiente verdad: quien no ha experimentado el gozo de Dios, cualquier entretenimiento podrá capturar su atención y su corazón. Y es que la manera en cómo usted gasta su dinero también es una evidencia del lugar que ocupa Dios en su corazón. Así usted diga lo contrario, así usted diga, no, es que para mí el dinero no es lo más importante, yo no vivo para el placer. La manera en que cómo usted maneja su dinero dice lo que hay aquí, en el corazón. Y algunos cristianos sienten más satisfacción yendo al cine que pagando sus deudas. Algunos cristianos sienten más satisfacción comprando un boleto para ir a un concierto que pagando los servicios públicos o pagando el alquiler. Algunos cristianos sienten más satisfacción estando en un mall de shopping que yendo a la iglesia a adorar. Principio número 5. Enfoque sus energías en agradar a Dios. ¿No quiere usted arrodillarse ante el ídolo del entretenimiento? Enfoque sus energías en agradar a Dios. Vea lo que dice el gran mandamiento en Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
nuestro interés en esta reunión, en este tema, no es que usted sienta culpa cada vez que se entretiene, pero sí que le dé tristeza cuando invierte más energía en el entretenimiento que en agradar a Dios. Usted debería sentir tristeza. Y por si no lo sabía, agradar a Dios requiere energía, requiere que usted tenga energía. Y si no lo cree, entonces piensa en esto. Orar requiere energía, orar requiere que usted despierte, usted esté con disposición, porque si no se va a dormir. Yo he visto algunas personas y algunas personas han contado que mientras una terapia que utilizan para dormirse es que comienzan a orar, y no debe ser así, ¿verdad? Ayunar requiere energía, amar al cónyuge también requiere energía, amar al prójimo requiere de energía, congregarse requiere energía. Algunas personas no se congregan por pura y física pereza, y algunos no se congregan, porque bueno, tienen también el ídolo familia. Alabar a Dios requiere energía. Hay gente que quiere alabar a Dios con el pensamiento, ¿verdad? No aplauden, no cantan, ni los ojos mueven, ¿verdad? Adorar a Dios requiere energía. Todo lo que nosotros hacemos para Dios requiere de energía. Así que más vale que no la andemos gastando en lo que nada vale. Algunos tienen la valentía de dormirse en la reunión. Yo les he visto desde aquí, ¿verdad? Se duermen en las sillas y hasta bostezan, ¿verdad? Pero no se duermen en la novela esa que miran a las 8 de la noche, ¿verdad? Si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, es que el entretenimiento que nos ofrece la sociedad moderna va en contravía muchas veces, la gran mayoría de los principios que están en la Biblia. Muchas películas que se ven en el cine o en la televisión deshonran a Dios, deshonran los principios bíblicos. ¿Usted las vería? Una pregunta para reflexionar. ¿Usted le pediría a Jesucristo que lo acompañe a ver una de esas películas? En relación al entretenimiento, ya para ir finalizando, podríamos compararlo con un delicioso postre que podemos disfrutar una vez que hayamos tomado el alimento nutritivo. Y generalmente el postre se sirve en cantidades moderadas, ¿verdad? Y al final de una rica comida. Del mismo modo, así debería ser el entretenimiento sano que nos reconforta. Si lo disfrutamos de manera equilibrada, es decir, en cantidades apropiadas y en momentos adecuados, o sea, nada estamos diciendo que tiene algo de malo el entretenimiento, ¿verdad? Pero debemos ponerlo en su lugar, debemos ser sabios. Decía el profeta Samuel, cuando ya se despedía de su liderazgo, cuando ya le estaba pasando la batuta al rey Saúl, le decía al pueblo de Israel en 1 Samuel 12, 21, no se alejen de Dios, no se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Usted va a enfrentar situaciones críticas en su vida, dolorosas. ¿Será que el ídolo de entretenimiento va a hacer algo por usted? Busque al Señor, póstrese ante Dios, búsquelo de todo corazón y Él sí le va a ayudar en esos momentos difíciles y de crisis. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos amas, Señor, gracias porque quieres lo mejor para nosotros, quieres nuestro corazón, nuestra alma, toda nuestra fuerza, Señor, que te sirvamos, que te amemos con energía. Y te pedimos, Padre, que el entretenimiento no nos quite ese lugar que solo tú te mereces, en la primera prioridad en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado esta tarde. Queremos hacerle una cordial invitación para el próximo sábado, siempre a las 5 de la tarde, para seguir con la conferencia de este mes de octubre. Tengan ustedes una feliz semana.